avanzar el momento político nacional, el aquí y ahora, y a mediano plazo, que es de reflexión social. A partir de su interpretación de los últimos meses de la movilización popular, donde emerge el 132, no el Yo Soy 132, la conjunción del movimiento que fue construido Morena a lo largo de los últimos 6 años, y desde luego de la resistencia múltiple y diversa que distintos movimientos sociales realizan en este país desde hace por lo menos 20 años, si es que no para vernos más atrás. Yo creo que esto es muy importante, y muy importante para tratar efectivamente de ver qué hacer en lo inmediato y a un mediano plazo. Tenemos que entender que esta transición política de la que tanto se presume no fue tal, que necesitamos ir más allá de una reforma política, necesitamos no solo una reforma de Estado, sino que en serio necesitamos construir y plantear la necesidad de un cambio de régimen político, pero inmediato, como una de las tareas centrales de la movilización social. Y este cambio de régimen yo creo que debe tener dos elementos centrales. Por un lado, el ejercicio y la característica del poder real de este país, no el político, sino estos poderes fácticos a quienes el movimiento de Yo Soy 132 puso en el centro. Y yo agregaría que lo del dinero tenemos que verlo como el capital financiero. Esta expresión de las tarjetas Monex y de las tarjetas Sorianas y de las tarjetas de aquí y de allá son una característica de uno de los elementos centrales del poder en el capitalismo de hoy, en la globalización, el capital financiero, que es un capital fraudulento, que apela al dinero, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que estos es centrales de entender que tenemos que plantear esta lucha contra el cambio de régimen, que debe de empezar por ahí, que debe de empezar en una transformación profunda del espacio público, de los medios de comunicación. Y rápidamente, el otro viene después, lo de las reformas económicas sociales, que van a estar a primera orden del día a partir del 1 de septiembre, el nuevo Congreso y sobre todo la discusión del presupuesto. Yo creo que es cómo luchar y cómo plantear y exigir un nuevo presupuesto, el presupuesto para la educación, y lo que estaba diciendo antes de reformas profundas, de cambios estructurales en el poder, sin que dejemos la fuerza construida hacia el movimiento. Y por lo tanto, el otro tercer punto que lo estaremos viendo a lo largo de la sesión del día de hoy es cómo fortalecer este movimiento social que se ha construido en la lucha popular desde hace varios años, que tiene esta convergencia enorme con el salto del 132, con todos los que nos sumamos, la Convención Nacional, pero cómo lograr, multiplicar su presencia, su acción, la dimensión nacional de la movilización, que no se nos olvide. El que haya pasado, lo que ha pasado en Nuevo León, en Monterrey, en Guadalajara, son elementos muy importantes de a todos los demás movimientos. ¿Cómo lograr pasar al nuevo momento cualitativo de esta unidad en la acción de los movimientos, en donde, pasada la lucha electoral, logremos convertir efectivamente con Morena, logremos incorporar a toda la movilización de la Convención de Atenco, que se logró actuar, y en estos 2 próximos meses, de aquí a la manifestación que tenemos que tener asociada a la LIFE y al TRIFE y a todo lo que se nos ocurra, no dejar de plantear la necesidad de este cambio realmente radical de una rebelión popular. Muchas gracias. No pretendo hacer un comentario poco comprensivo, porque la riqueza de las exposiciones es formidable. Quiero felicitar a los ponentes, pero sí quiero introducir, pedirles que ustedes pudieran enriquecer, digamos, este análisis de conjunto con lo que sería la dimensión regional. Es decir, este conjunto de tendencias que ustedes marcan, cómo se expresa, digamos, en ese mosaico que está convertido el país. Hay quien habla de varias elecciones, una más o menos ordenada, civilizada,
en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero que contrasta con lo que serían procesos electorales muy arcaicos, brutales, violentos, como los desplegados en otras regiones del país. Entonces, que pudiéramos incorporar la dimensión regional propiamente en el análisis que ustedes desarrollan. Yo siempre sinceramente ilustro aquí los dos extremos. Y quiero plantear una necesidad práctica en este aspecto. El movimiento Yo Soy 132, en su última reunión, ha tomado una decisión desde mi punto de vista dramática, que es tener su próxima sesión plenaria en la ciudad de Saltillo, Coahuila, tierra de los Moreira, entre otras muchas cosas. Antes de iniciar esta sesión, hablábamos con el profesor Cisneros, que nos acompaña el día de hoy, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y coincidíamos entre uno de los grandes desafíos el movimiento democrático en el país es el norte de México. ¿Cómo insertamos las ideas, una nueva cultura política, una nueva visión del país en todo este enorme franja del territorio nacional? Y comentamos sobre todo las dificultades para el movimiento democrático, por ejemplo, hacer política en Tamaulipas, mejor conocido últimamente como Mataulipas, o las dificultades que enfrenta la izquierda en Ciudad Juárez, o en el conjunto, digamos, de lo que serían aquellos territorios bajo el dominio del Cártel del Pacífico. Me refiero de Nayarit, Sinaloa, Sonora, hasta California. Coincide, digamos, en esta preocupación a la cual hacía referencia para comenzar la intervención, de incorporar el ámbito regional. Ahora, quiero pedir, digamos, al conjunto de los asistentes que pudiéramos coadyuvar a preservar lo que es lo más valioso de este movimiento estudiantil popular que está emergiendo por primera vez como un movimiento nacional. No habíamos tenido otro movimiento estudiantil popular de estas características nacionales desde 1968. Han tenido que transcurrir prácticamente 45 años para que tengamos algo más de. Pero los muchachos han decidido irse a meter a la boca del lobo. Ir desde el centro del país al norte implica grandes riesgos. Entonces, estamos planteando como universitarios que esta institución, la Universidad Nacional Autónoma de México, debe de dar las condiciones. ¿Qué significan las condiciones? Prestar el transporte institucional de la Universidad Nacional Autónoma de México para garantizar esta cobertura institucional del desplazamiento de nuestros jóvenes hacia el norte del país. No podemos permitir que el narcotráfico diga que se confundió, ¿no? Y que un grupo de gente en un camión que de repente nos vayan a secuestrar o nos vayan a agredir, hostilizar, llevar a cabo un acto hostil en contra de nuestros muchachos en este desplazamiento hacia el norte. Entonces, yo no sé si pudiéramos luego coordinarnos a partir del día con Cheito, a partir del ingeniero Jiménez Espriu, que pudiéramos desde hoy concertar una entrevista con el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México para poder garantizar el uso de los transportes de la Universidad Nacional en este desplazamiento histórico, ¿no? Ojo, es de las pocas zonas en donde la Universidad Nacional no tiene instalaciones. La Universidad Nacional tiene instalaciones en Baja California, tiene instalaciones en Michoacán, pero lo que es el noreste de la República ha permanecido como un territorio de uno de los grupos dominantes del país, que es la oligarquía democrática, ¿no? La rosca tradicional del cerro de Chilín, como se le llamaba en los años 70. Entonces, yendo hacia ese territorio, nosotros tenemos que dar todo a este ejercicio enorme que va a ser el movimiento 132, desplazándose a Saltillo, Coahuila, tendrá de nuevo que plantearse
digamos, un reencuentro de la historia con esta región del país. Muchas gracias. Maestra Navarro, de Ciencias Políticas de aquí de la UNAM. A mí me interesaría en especial sobre este tema tan importante que el día de hoy discutimos y además escuchamos a los ponentes, destacar una cuestión que el movimiento Yo Soy 132 afortunadamente ha puesto como un punto muy importante, la democratización de los medios. En este sentido, el análisis de esta crisis de las instituciones y de lo que significa la posibilidad o imposibilidad de que se invaliden las elecciones va muy ligado al tema de la televisión y de la radio en México, pues sobre todo por lo que sabemos de esa relación simbiótica, frecuente, constante, ¿no?, entre la televisión y el gobierno, y por supuesto especialmente el PRI después de tantos años del partido hegemónico. En la facultad, como hemos tenido alumnos que trabajan, algunos de ellos, no todos, ¿verdad?, pero algunos alcanzan a ingresar o a Televisión Azteca o a Televisa, nos han informado que tuvieron la reciente reunión, ¿no?, Enrique Peña Nieto y el propio Azcárraga, Salinas Pliego, aquí cerquita de nosotros, ¿no?, en el restaurante Arroyo, pues supongo que con más integrantes de los medios, y casi repitieron lo que se hizo frase simpática, entre comillas, ¿verdad? Calderón, haya sido como haya sido, llegó a la presidencia. Y bueno, esto lo están repitiendo en el sentido de que, bueno, ni siquiera está la declaración ahorita del TRIFE y ya se están tomando cartas en relación a cómo se va a actuar políticamente, qué compromisos se tienen con los medios de comunicación. Y entonces, pues yo pondría, pues, como un aspecto también fundamental en esta discusión, los maestros, Yo Soy 132 académico, lo hemos destacado, e incluso me tocó proponer que de alguna manera pues lo ejerciéramos también en términos de la UNAM, esta necesidad de democratización de los medios universitarios, de la radio y la televisión, y que exigiéramos un espacio para los jóvenes, para los maestros, incluso supongo que habrá compañeros administrativos que también estén participando, pero que tengamos oportunidad, ni siquiera aquí la tenemos, pues, ni en la Gaceta, de la oportunidad de dar a conocer este evento que afortunadamente salió en la jornada, y yo supongo que algunos alcanzaron también a enterarse, pero nos hace falta hacer esa relación, quiero decir, mucho más en términos de detalle y de propuestas. Afortunadamente también se está trabajando en el Yo Soy 132 de manera ya, pues supongo que hasta en todo sentido profesional, ¿verdad?, universitarios, la necesidad de proponer cómo democratizar a los medios en México, ¿no? Y una cuestión adicional que por motivo de clase yo llegué un poco después y ya no supe si se mencionó en la mesa. Los maestros reunidos en Yo Soy 132 en la asamblea anterior propusimos la posibilidad de un cerco al TRIFE en el momento que se dé la discusión en ese canal judicial y que, bueno, se va a dar a la luz pública. Se supone que los argumentos tal vez nada más llegue en este caso la imposición, pero sí valdría la pena pues que también entráramos en términos de supongo que se presentó la propuesta a la asamblea de jóvenes, de los estudiantes, pero como maestro pues también podemos, además de debatir, actuar, quiero decir, proponer alguna acción, ¿no? Si nos vamos a presentar allí, si proponemos otra cuestión o de manera de destino, ¿verdad? Esperamos el resolutivo negativo. Muchas gracias. Mi nombre es Julio Sender, soy
soy licenciado en Sociología de la UAM. Tengo más que comentarte, quería una pregunta sobre el papel que juega el narcotráfico en todo este asunto de la invalidación presidencial. Yo pienso que ha faltado como que analizar este punto, ya que el narcotráfico, bueno, se podría entender como una consecuencia de la miseria que ha dejado este régimen, pero yo podría argumentar que también se ha vuelto un poder aparte de todo lo que pudiéramos controlar, ya que pues nosotros tenemos el poder de la palabra, pero ellos tienen el poder de las armas, ¿no? En este sentido, quisiera ver su opinión sobre si en este momento ya ha llegado así a las bases políticas. Bueno, ya todos creo que sabemos que sí está ahí inmerso, ¿no? Pero ¿en qué medida está afectando esto a lo que nos estamos proponiendo hoy como nuestra respuesta como académicos, como estudiantes y ciudadanos? ¿Y cómo podríamos superar esta amenaza? Ya a mí me lo dijeron acá, de que pues todos tenemos miedo, ¿no? De desplazarnos hacia el norte, porque pues, es una región que está brava, que ahorita ya nos está llegando pues en forma de matanzas, todo esto, ¿no? Sería mi pregunta. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Promotoria, trabajo en la Facultad de Economía de la Posgrado, soy profesora de inglés. No sé mucho de cuestiones legales ni de cuestiones políticas, pero yo creo que como ciudadana y como cualquier ser humano no necesito saber de términos para saber lo que el sentido común me deja ver, me permite percibir y demás, y lo que estamos padeciendo como ciudadanos. Aquí hay una pregunta de lo que comentaba la profesora. Como ciudadanos, ¿podemos hacer algo para que el TRIFE se retracte? Ya no estoy hablando de que ya nombró directamente a Peña Nieto como presidente. Esta va a ser la segunda vez que comete este atropello. Lo hizo con Calderón y teniendo pruebas. Se le permitió. Hasta cierto punto, nosotros como ciudadanos lo permitimos. Nos quedamos callados. Nos callamos pronto o nos callaron pronto, no lo sé todavía, pero nos quedamos callados. Ese silencio ha permitido que lleguemos hasta aquí. ¿Se puede? Mi pregunta es, ¿legalmente se puede hacer que esta gente del TRIFE pague lo que está haciendo? Y no estoy hablando de que nosotros como ciudadanos, lo hemos dicho muchas veces, estamos pagando sus sueldos por nuestros impuestos. Y varios que se llevan sueldos millonarios. Y por ese simple hecho, si fuera poquito o mucho, el salario que ellos están recibiendo tienen la obligación de hacer un trabajo en serio y honesto. No lo están cumpliendo. Y vuelvo a repetir, disculpen que sea recreativa. ¿Se puede parar esto? Sí o no. Yo tengo entendido que la Constitución va por encima de cualquier ley, de cualquier institución. Entonces, ¿por qué no hacerla valer? Si es eso, y si no estoy en lo correcto, por favor, sáquenme de duda. No es la Constitución, la Carta Magna, la que está por encima de todas las leyes, de todas las instituciones. ¿No se puede hacer algo por ahí y hacerlo valer? Los ciudadanos somos los que, y nada más somos los que nos llevamos todo el peso. Ellos toman decisiones a costa nuestra, buenas o malas, y la mayoría desafortunadamente han sido muy malas. Yo creo que podríamos hacer algo por ahí si es que se puede legalmente. Gracias. Muchas gracias. Entonces le doy la palabra a los panelistas y nos pueden iniciar.
Muchas gracias por la palabra. Bueno, como en todos los casos de este tipo de reuniones de análisis, de debate académico, surgen más preguntas que respuestas. Y creo que eso es parte del enriquecimiento del debate. Aquí se han hecho propuestas muy interesantes que implican no una respuesta sencilla y simple, de decir, bueno, sí, hay que hacer esto o no hay que hacer otro, sino hacer un análisis profundo de los temas. Tomo uno simple. Yo estoy de acuerdo con una serie de cosas que aquí se han dicho en relación a que urge el cambio del régimen político, cómo se debe, que hay que hacer algo o muchas cosas para mantener y para fortalecer estos movimientos sociales que han surgido en esta época, que son fundamentales y serán fundamentales para el futuro. ¿Qué tenemos que hacer para un asunto fundamental que ha sido un elemento toral en este proceso, que es el de la democratización de los medios? Y bueno, una pregunta: ¿influye o no? ¿Y qué tanto el narcotráfico en todo este proceso? Es una respuesta muy complicada. Yo diría que sí, se ha influido, pero ¿qué tanto, cómo y qué forma de definir? ¿O qué tenemos que hacer? ¿Tenemos derecho legal a pedir que explique lo que va a hacer? No, según yo no tenemos derecho de legal, y es parte del problema que ha surgido aquí. Tenemos que hacer una modificación de un régimen. ¿Cómo vamos a hacer esa modificación de un régimen? ¿Cómo vamos a pedir a los legisladores en conjunto, que en su mayoría son los usufructuarios de los beneficios del status quo, que lo modifiquen en beneficio de la sociedad? Pues eso lo hemos pedido siempre en todos los órdenes y pues no ha resultado muy eficiente. ¿Cuál es la búsqueda? ¿Cómo va la búsqueda? No, a lo mejor está en el fortalecimiento de estos movimientos sociales que han surgido, porque es la sociedad la que, según yo, va a tener que imponerse a base de presencia, a base de constancia, a base de esfuerzo. Pero hay un tema interesantísimo que yo quisiera subrayar, no puedo para todo. Yo recojo todos estos planteamientos. Uno, el último que hizo el doctor Navarrete, que me parece absolutamente fundamental, y que es, ya no digo, el fortalecimiento nada más del movimiento de los jóvenes o del movimiento de los maestros que los apoyan, o de los otros movimientos que han surgido de organizaciones sociales aquí y allá, sino qué tenemos que hacer para empezar en casa y coordinarnos en el futuro las fuerzas progresistas de este país. Porque ya en anteriores ocasiones nos ha sucedido que después de esto, las fuerzas progresistas, unas menos afectadas que otras, pues también se inclinan, son proclives a la comportabilidad del status quo, del nuevo status quo. Pero un tema que a mí me parece importante y que ha tenido también, como lo señaló el doctor Navarrete, esta premura, esta necesidad de acción, de aprobar las cosas y convenir con el régimen que sale, ya está suficientemente golpeado como para que los chilpotes más no le afecten mucho, que hagan el trabajo sucio para facilitar las cosas al próximo régimen. Y es el que se refiere a lo que la maestra ha mencionado como la necesidad de la democratización de los medios. Pues sí, yo creo que es un tema fundamental. Y se plantearon algunas cosas y sugerimos muchas cosas. Pero, ¿qué ha pasado en realidad? Pues he empezado a ejercitar este proyecto de ándale, tú te vas a salir, mira, yo te voy a proteger, no te preocupes. Olvídate de todas las barbaridades que hiciste, yo te voy a proteger, te vas a dar un favor. Y una vez la basura acomodada completa y ya después la sacamos de la casa, haz esto y haz lo otro, y haz este trabajo. Y vean lo que ha pasado en las últimas semanas en relación a la democracia de los medios.
los medios o el medio que ha sido particularmente importante en este proceso de digitación que yo le llamo, pues que ha recibido, sin meter las manos en lo absoluto, ha recibido un apoyo fenomenal para evitar la competencia. Ustedes me dicen es que Cofretel dijo que iba a sacar la posibilidad de una nueva cadena de televisión. Pues, en fin, incluso de mencionarlo me da un poco de risa. Le están otorgando a estos medios 14 canales, a los 17, y van a sacar uno para ver quién entra a la competencia dentro de 18 meses. Es absolutamente risible. ¿Qué ha pasado independientemente de la razón o no razón de un proyecto que nosotros también expusimos en la campaña iniciada del Obrador, que era imperioso en la optimización del espectro radioeléctrico, porque es un bien nacional, es un bien finito y que es necesario utilizar adecuadamente? Pero ¿qué ha pasado? ¿Cómo empezaron ya a hacer la revisión del espectro? Quitándole a la posible competencia de A o B una concesión que tenía y que estaba en litigio. Entonces, lo que ha sucedido con MBS es verdaderamente visible, independientemente de que pueda haber razón de reacomodo del espectro. Se acusa a MBS, a lo mejor con argumentos válidos, de que ha habido una ineficiencia en el uso del espectro. Bueno, si a mí me pusieran como experto en el asunto, que no soy tanto, pero en fin, un poco como que le sé, a decir, bueno, ¿y los otros qué tan eficientemente han manejado el espectro? Pues habría que quitárselos a todos, pero nada más lo quitaron a alguno. Entonces, ¿cómo vamos a democratizar los medios si ya se consolidó? Ya no ni siquiera el monopolio, porque unos días antes se autorizó que Televisa y Usacell se hicieran una sola empresa, y Usacell es TV Azteca. Entonces ya tenemos ahí un monopolio de dos empresas que tienen una posición absolutamente colocada. Ahí hay un elemento fundamental. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, no creo que con el cerco a Televisa se logre, pero las manifestaciones públicas tienen que ir adelantando. Las manifestaciones públicas apoyadas con los argumentos académicos, con los argumentos técnicos y con los argumentos políticos, deben ir haciendo una conciencia nacional que es importante. Y que esto está en la misma longitud de onda que el fortalecimiento de los movimientos sociales. No deberíamos buscar una coordinación, un apoyo sin invadirlos, o sea, sin quitarles la fuerza enorme de su autenticidad, para sumar esfuerzos y no ni para cortarlos ni para orientarlos hacia donde queremos nosotros que vayan, sino para que los movimientos naturales, cuando vienen de gente inteligente y jóvenes colombianos todavía, se encausan solos hacia el bien de la nación. Ese es el comentario que yo hago. Agradecerles a todos esta participación, porque nosotros estamos en la pelea, pues, y todas estas ideas y todas estas sensibilidades que ustedes nos permiten abrir el espectro de nuestras propias visiones y hacer los planteamientos adecuados para qué sigue, porque desde luego que sigue algo muy importante, y tal vez para el futuro de México mucho más importante de lo que acaba de pasar. Muy interesante el debate que han aportado ustedes en el auditorio. Yo quisiera entonces sintetizar dos problemáticos que uno, el problema siempre del cómo, la política que crecer y no salta a la paz. Primero tenemos que abordar la fase del qué, y después ir a la fase del cómo.
De hecho, incluso, eso lo he dicho ya en varias ocasiones, a propósito de proyectos específicos que se plantean para ciertos casos particulares de las autonomías, que una estrategia, no solamente campo, todos los campos, una estrategia de poder, es que ante cualquier planteamiento de qué, por ejemplo, qué autonomía, se contrapone el cómo, sí, pero cómo lo vas a hacer, no se puede, los obstáculos técnicos que se explican. Y nosotros debemos evitar esta trampa sistemática. Eso lo hemos vivido donde quiera que, por ejemplo, hemos intentado establecer regímenes de autonomía en Nicaragua, en Bolivia, etc. Siempre planteando la práctica. Está muy bonito este proyecto, está muy bonito que te propongas esto. Pero el cómo, no se trata de desechar el cómo, sino de que necesitamos tener claramente definidos nuestros grandes qué. Y en ese sentido yo creo que es en el que estamos avanzando ahora, a un paso lento, y en el que no nos planteamos como problema lo que está pasando en términos de cambios sistémicos. Esa es la novedad. No debemos sacar el dedo del ejemplo. Aquí entonces hay una indicación segunda, y es el peligro de empezar a sectorializar antes de construir un qué global. Es decir, la reforma orientada a la democratización de los medios, etcétera, etcétera. Sí, pero ni hablando de ejemplo en particular, la reforma en relación con los medios, la democratización de los medios, cualquier otro punto fundamental, natural de nuestro programa político, podrá realizarse las transformaciones fundamentales del sistema sociopolítico, cultural. Y esto presupone algo que no debemos perder de vista, y es que todas las experiencias indican que esto tiene una precondición, que ni siquiera es una gran precondición vista adecuadamente, ni siquiera la precondición del control del Estado, de apoderarse de los poderes del Estado, sino la simple precondición, por la experiencia que estamos viviendo tremenda, de apoderarse del aparato gubernamental. Y esto me lleva al último punto que quiero enfatizar, y es que nosotros podemos avanzar todo lo que queramos en nuestros qué, pero no podemos avanzar en nuestros cómo si no analizamos las experiencias latinoamericanas, porque ahí están claves fundamentales para entender cuál es el sentido en el que debemos avanzar. Las conocemos suficiente, las hemos analizado suficiente para... Estoy seguro, creo que no, tenemos muchas veces. Tomemos el caso de la constituyente para llegar al punto de la nueva constitución. En casi todos los casos, incluyendo los casos anteriores del planteamiento de esto en México, como fue el caso de Zapatín, o en otros países, se vincula la posibilidad de constituyente de nueva constitución del control de la nota del gobierno. Es decir, ganar las elecciones, ganar la presidencia de la República, ganar el control del poder ejecutivo. Ninguna experiencia latinoamericana ni de otros países avala la idea de que podemos avanzar hacia constituyente de nueva constitución sin la previa conquista del gobierno. Todas las constituyentes se han hecho desde la izquierda ya en el gobierno, por grupos progresistas, y también tienen un libro de calificar a estos grupos, las fuerzas de la izquierda. En el caso de Bolivia, el movimiento indígena popular que conduce a Evo a la presidencia de la República, y desde donde en consecuencia, por presión popular y no por planteamiento del partido político que tiene para
socialismo, que más bien se constituyó un obstáculo al proyecto constituyente y sobre todo al contenido popular transformador de la nueva constitución que construyó el proceso en Bolivia, que es una de las experiencias transformadoras más complejas y ricas que hemos tenido en la escala latinoamericana. Y lo mismo pasó en Venezuela, que no se constituye, ganó la elección, controló el aparato del gobierno, se llevó entonces el proceso constituyente a la conclusión del nuevo pacto social, etc. En México lo vamos a hacer de otra manera. ¿Qué nos pregunta? Si alguien cree que vamos a seguir una ruta diferente, debe decirlo. Entonces la discutimos, la explorar. Pero si tomamos en cuenta las experiencias latinoamericanas, el proceso, lo más parecido de la realidad mexicana, no podemos plantearnos una ruta que excluya la conquista del aparato del gobierno para apuntar el proceso que, por supuesto, de todas maneras tiene que ser popular. Como ya dije, en el caso de Bolivia se muestra con toda claridad, sin presión popular. La constituyente termina reproduciendo lo que está diciendo. Hay que estudiar estas experiencias, la luz de la realidad. Por último, lo explique y su dictamen. Yo les digo con toda franqueza que mi opinión, la izquierda, particularmente la izquierda llamada partidaria institucional, que en este punto ha sido bastante omisa, tímida y desidiosa, por decirlo menos. Prácticamente se partió de que esta fase hasta el máximo 6 de septiembre estaba perdida y volteara se la revenía. Y eso me parece a mí un fatalismo político que no habla de la experiencia humana. Esto lo sintetizó muy bien Gramsci, ¿no? Cuando se trata de procesos políticos, los resultados dependen en gran medida de la acción de los sujetos, sino procesos supuestamente fatales. Y más en este caso, yo voy a plantear públicamente, este dictamen que vamos a tener del tribunal, pese a todas las consideraciones políticas, etc., es un dictamen político que tendrá forma jurídica, pero su sustancia, su contenido es político. Por tanto, depende de los procesos políticos y particularmente de la correlación de fuerza política a la hora de definir el dictamen. Por tanto, si nosotros hubiésemos actuado, lo habría que recordar al tiempo, que era una semana y media, de otra manera pudimos haber creado condiciones políticas que abrieran la posibilidad de un dictamen diferente. Porque, como digo, no hay nada escrito ni predeterminado cuando se trata de procesos políticos. Ahora bien, una vez emitido el dictamen, ese dictamen, eso hay que tenerlo claro, no hagamos ilusiones, porque todavía nos están preguntando por todos lados que si después de la declaratoria en favor de Peña tendremos opciones. No, no hay opciones legales. El tribunal tiene un mandato constitucional y ya se dijo que tiene dos fases, una jurisdiccional y otra constitucional para determinar la validez o no de la elección. Y no hay ningún otro recurso. En 2006 se intentó recurrir a la Suprema Corte y la Suprema Corte estableció una jurisprudencia diciendo que ese era un mandato constitucional exclusivo del Tribunal Electoral. Pero hay posibilidades políticas de oponerse a esto. Yo creo que sí. No solo existen, sino que debemos asumirla plenamente. Yo creo que si la izquierda, que constituye el movimiento obradorista y los demás grandes movimientos sociales que se han despertado en los últimos tiempos, no hacen una clara delimitación con el sector de izquierda que va a hablar
resultado del CITE, estaremos abriendo el camino al abismo. Nosotros necesitamos delimitarnos políticamente. Y esa delimitación consiste en decir, no importa que el resultado sea inapelable políticamente nos reconocemos. Apenas como presidente. Yo espero que en esta línea vaya el Manuel López Obrador, Morena y el movimiento progresista. Gracias. Bueno, yo quiero insistir, sí tenemos un derecho constitucional, la rebelión, está en la Constitución, y es parte de lo que tú estás diciendo, efectivamente, ¿no? Estamos de acuerdo, se trata de no reconocer políticamente una imposición de un presidente de la República que está sumamente fundamentado en la dimensión del riesgo que implica una situación en este nuevo caso en particular, y creo que hay que atenernos a ese recurso constitucional. Y yo creo que aquí yo quiero también señalar que en política los tiempos cuentan mucho para construir una fuerza. Yo creo que ahora mismo, desde mi perspectiva, ha sido un grave error estar en una cierta parálisis, esperando un resultado por parte de Morena y todas las fuerzas progresistas, y también del Yo Soy 132, que ha estado en una búsqueda de su propia identidad, de su propia organización, es muy importante, etcétera, pero sin tomar en cuenta que los tiempos cuentan en política y que estamos frente a un momento, yo coincido con Héctor, que es un momento de cambios sustantivos, de cambios sistémicos, de regímenes, y esos momentos no son eternos. Se puede instaurar en este país una reacción, ya lo decía el ingeniero Jiménez, un proceso regresivo todavía peor que el que hemos tenido, y bueno, Peña Nieto ya anunció justo frente a los estudiantes cómo reivindica la forma de tratar los conflictos sociales con lo que pasó en Argentina. Entonces sí tenemos urgencia, y tenemos de aquí a diciembre, que son también meses suficientes para que nosotros hagamos una gran insurrección ciudadana, democrática, porque lo que queremos es que el voto cuente. Eso es fundamental, pero no con una estructura y con unas reglas que impiden y seguirán impidiendo que el voto cuente. Queremos que las instituciones funcionen, pero bueno, ¿por qué estamos esperando que funcionen si son parte de un régimen que están hechas para que no funcionen desde el punto de vista democrático? Ackerman mismo decía hace unos días, bueno, aquí solamente funcionan las instituciones y hay una gran presión social. Y en estos momentos en los que podíamos haber puesto en juego toda esa presión social para que funcionara el tribunal, no lo hicimos. Entonces, bueno, yo creo que hemos agregado un elemento para no esperar que funcione adecuadamente el tribunal. Pero bueno, como dice Héctor también, es cierto, en política nada está predeterminado, estamos a unos días del asunto, pero lo importante es después, efectivamente, que se haya acabado ese plazo, y que yo me temo que haya una sensación de que, bueno, pues ya no se puede hacer nada, porque en este México presidencialista, bueno, ya está declarado presidente y es inamovible. Efectivamente tenemos que ir a ver las experiencias de otros lados, específicamente en América Latina, para saber que no es así, que los presidentes o los designados con esta manera o bueno, han caído sucesivamente, y tenemos que ir con una determinación de decir, bueno, no solamente no lo reconozco, sino que no permito que se llegue a ejercer, y a lo mejor no lo logro en diciembre, y lo seguiré cambiando, y veremos a partir de qué, de la generación de un gran movimiento que necesite. No fueron suficientes 2 millones, pues vamos por los 4 millones, por los 6 millones
opinión, nuestra fuerza democrática es la cantidad. Yo estoy convencida, son nuestros cuerpos, nuestra determinación, nuestra convicción de que este es el momento de decir ya basta. Que el régimen político no da más para poder, en el marco de lograr, como decía ahorita el ingeniero, modificaciones a los medios o unas reformas que permitan una elección la próxima vez equitativa. No es así. Entonces necesitamos tener la convicción de estos términos para poder dar la confianza, y eso es lo que las cabezas, por no hablar ya de liderazgos que nadie quiere exactamente, o por lo menos una parte importante no quiere, sino estas cabezas pensantes que están en los movimientos que están en juego hoy, tienen que tener claro que es el momento de decir ya basta y jugársela en un sentido democrático, es decir, convencido, como decía, no me acuerdo quién de aquí de la mesa, efectivamente ante el peligro, fue el embajador, ante el peligro de que la movilización, la protesta, la rebelión sea considerada en este país ilegal o criminalizada, la única manera es ejerciéndola con mayor fuerza. Esa es la experiencia en todos los países. Creo que efectivamente los procesos constituyentes son resultado de un cambio brutal de la correlación de fuerzas. Y eso todavía está en juego en este país. Es lo que está en juego de aquí a diciembre, creo yo. De ideas y de proposiciones que escuchamos en los comentarios que ustedes presentaron después de las presentaciones. Tendría ya un poco que agregar a que han señalado mis compañeros en la mesa. Dos notas que quieren dar. Una en relación al asunto del narcotráfico. El indicio más claro de que pudo haber dinero del narcotráfico está relacionado también con el caso Monex en lo que se denomina la vertiente Aquino, este empresario mexicano estadounidense de medios de comunicación que está bajo investigación y donde él mismo ha señalado su sospecha de que los recursos que le ofrecían para financiar actividades publicitarias provenían del narcotráfico. Lo que quiero destacar aquí es la increíble desvergüenza, quizá es la palabra que deba usar, con la que proceden muchas de las autoridades electorales. Esta denuncia data de por lo menos 2 semanas antes de la fecha electoral. Y ayer FEPADE dio a conocer, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, dio a conocer que había enviado un cuestionario por escrito al señor Aquino, preguntándole cosas tan relevantes como la razón social exacta y el domicilio de su empresa, entre varias otras preguntas similares. Lo que no dijo la FEPADE es si lo había enviado por DHL o por correo británico. Pero evidentemente, si así se investigan las cosas, no habrá la exhaustividad que se requiere en estas investigaciones antes de dictar los fallos que se derivan de las mismas. Y en relación al asunto de si se puede hacer algo con el Twitter, hay una ventana de oportunidad. Si ustedes ven la prensa de hoy, se señala que en la reunión de ayer de los representantes de los partidos progresistas con los magistrados del tribunal, estos señalaron, los primeros,
insistieron en continuar a fondo la investigación de las denuncias presentadas para cumplir con el propósito, con el criterio, con el requisito de exhaustividad, y evocaron la hipótesis de ir más allá de los plazos legales establecidos para disponer de más tiempo en una investigación que realmente vaya a fondo. Independientemente del juicio que podamos hacernos de la viabilidad política de esta propuesta, está planteada y probablemente un alud de correos electrónicos al TRIFE de gente que apoye que es más importante concluir bien las investigaciones que cumplir un plazo, en un país, por cierto, en el que los plazos por lo general no se cumplen. Recuerden ustedes cuántas veces se difirió el nombramiento de 3 consejeros electorales que finalmente, en una forma diferente de la establecida en la legislación, se resolvió apenas el año pasado. Recuerden ustedes cuántas veces se ha detenido el reloj legislativo para poder aprobar el presupuesto y la ley de ingresos, aunque el calendario haya pasado ya del día límite. Apoyar la idea de que es más importante cumplir con la exhaustividad de la investigación que respetar un plazo, creo que es una idea que puede apoyarse haciéndoselo saber directamente al TRIFE y colocándolo en las redes sociales. Yo solo he leído, esto ocurrió anoche, la versión periodística, pero seguramente hoy se podrá disponer de mayor información de los términos en que fue hecho el planteamiento. Evidentemente hay que seguir insistiendo en todos los puntos, aunque en el fondo, detrás de nuestro pensamiento, sepamos que puede ser inútil, pero cuando se suman estas iniciativas y estas reacciones, van creando un conjunto y una realidad política que en algún momento puede producir